Una vez que cayeron los grandes imperios americanos y terminaron las conquistas militares, el Imperio Español se encontró con un reto, un reto monumental. ¿Cómo gobernar territorios gigantescos a un océano de distancia? Porque no se trataba solo de plantar una bandera y ya. Había que construir todo un sistema para extraer la enorme riqueza de América. Pensemos en esto como una obra de ingeniería social y económica, a una escala que nunca se había visto. Así que vamos a desarmar esa maquinaria tan compleja para entender pieza a pieza cómo funciona. Y esa era, justamente, la pregunta del millón para la corona española. Después de la caída de los aztecas y los incas, el problema ya no era de espadas, sino de administración. ¿Cómo se impone un orden en un lugar tan vasto y lejano? Y más importante aún, ¿cómo se asegura uno de que las riquezas fluyan de vuelta a España? La respuesta que encontraron no fue una sola ley, sino un sistema, un engranaje muy complejo que iba a definir el destino de un continente entero por los siguientes 300 años. Es que la situación era completamente nueva. Territorios enormes, millones de nuevos súbditos con sus propias culturas, sus propias sociedades. España tuvo que crear prácticamente desde cero todo un aparato de gobierno y de explotación. El objetivo era lograr un equilibrio muy delicado. Por un lado, imponer un control político total desde Europa, y por otro, que era quizá lo más importante, asegurarse de que toda esta aventura fuera rentable, muy rentable. Y claro, el primer pilar de este nuevo orden, la prioridad número 1, fue la economía. Antes que nada, había que hacer que la riqueza empezara a fluir. Para eso se diseñaron mecanismos muy específicos pensados para movilizar la mano de obra indígena y dirigirla hacia las actividades que más le interesaban a la corona. Y en ese momento, eso significaba sobre todo la minería. El primer gran experimento para organizar este trabajo forzado fue la encomienda. Su laboratorio inicial fue el Caribe, en la isla La Española, donde la urgencia era sacar oro. Y rápido. La idea, en papel, sonaba hasta simple. A un conquistador se le encomendaba, de ahí el nombre, un grupo de indígenas para que trabajaran para él. A ver, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay una distancia enorme entre la teoría y lo que pasó en la realidad. Oficialmente, la encomienda tenía este fin protector, religioso, pero en la práctica fue un sistema de explotación brutal, y no solo generó abusos terribles, sino que, como lo demuestran los datos, provocó un colapso demográfico. Básicamente, la desaparición de casi toda la población indígena en las islas del Caribe. Esta situación generó una doble crisis. Por un lado, una catástrofe humanitaria, sin duda, pero por otro, un problema político para la corona. Resulta que los encomenderos se estaban volviendo demasiado poderosos, casi como una nobleza feudal en América, muy independientes. Así que el rey decidió intervenir. Y no fue solo por un tema de humanidad, seamos claros, sino de control. Necesitaba desmantelar el poder de esos primeros conquistadores y tomar las riendas de la mano de obra indígena directamente. Y la solución de la corona fue centralizarlo todo. Se reemplazó la encomienda por dos grandes sistemas. En el Virreinato del Perú se adaptó una vieja institución inca, la mita, para organizar el trabajo rotativo hacia las minas de plata, como la de Potosí. En Nueva España se usó el repartimiento, que asignaba trabajadores a las haciendas agrícolas. La clave de todo esto es que ahora era el Estado, el funcionario del rey, y no un particular, quien distribuía a la gente para trabajar. Bien, ahora pasemos a la otra cara de la moneda. Porque para que esa maquinaria económica funcionara, se necesitaba un andamiaje político, una estructura que impusiera la autoridad del rey en cada rincón del imperio. El sistema era una pirámide de poder, súper centralizada. Arriba de todo, en España, estaba el Consejo de Indias, el cerebro que creaba las leyes para todo el Nuevo Mundo. Ya en América, la máxima autoridad era el virrey, que era como el rey en persona. Debajo de él, las audiencias, que funcionaban como cortes supremas de justicia, pero también con poder de gobierno. Y en el nivel más local, los corregidores, que administraban los distritos indígenas. El poder fluía como en una cascada, desde el rey hasta la aldea más remota. Y por casi 200 años, toda la América española estuvo dividida en estas dos gigantescas unidades administrativas. No es ninguna casualidad que sus capitales, Ciudad de México y Lima,
se fundaran justo sobre las ruinas de las antiguas capitales azteca e inca. Desde estos dos centros de poder se gobernaba un territorio inmenso que iba desde lo que hoy es California hasta la Patagonia. Socialmente, la corona impuso una división que fue fundamental. Creó, por ley, dos comunidades distintas, la República de Españoles y la República de Indios. Aunque ambas eran súbditos del mismo rey, operaban con reglas diferentes. La República de Indios tenía sus propias autoridades, sus tierras comunales, pero también obligaciones muy específicas, como pagar un tributo y prestar trabajo forzado en la mita o el repartimiento. Pero todo este sistema tan rígidamente diseñado para gobernar y explotar no desapareció de la noche a la mañana con las independencias. Dejó una herencia, una estructura social muy profunda, muy compleja, y sus grietas, de alguna forma, siguen resonando hasta el día de hoy. Esa separación legal entre la República de Indios y la República de Españoles fue mucho más que una simple medida administrativa. Fue, en realidad, el cimiento sobre el que se construyeron jerarquías sociales, económicas y hasta prejuicios raciales que sobrevivieron al fin del imperio, y que, de muchas maneras, continúan moldeando a nuestras sociedades. Y así llegamos al final de este análisis. La pregunta que queda flotando es casi inevitable, ¿no? ¿Cuánto de este orden colonial, diseñado hace 5 siglos para la extracción de riqueza y el control social, sobrevive hoy en las desigualdades y las tensiones de la América Latina actual? Es una pregunta que definitivamente nos invita a seguir reflexionando.